Ok, hermanos, antes de iniciar la clase, ¿alguna observación que quieran hacer sobre los capítulos que leyeron? ¿Algo que quieran decir? Obvio, es capítulos por el tiempo, tenemos muy cortas las clases, anteriormente eran hasta de 11 clases, ¿no? El día de hoy son 8, quitando la del examen, que en este caso va a haber un examen al final. Pero bueno, ustedes ya tuvieron un examen conmigo, salieron muy bien también en el examen, aunque no pasaron las calificaciones, por ahí ha habido como una retención, un atraso, ¿no? Por lo mismo de la cuestión ahí, de quién le está ayudando ahorita al pastor. Como pueden ver, ahorita Tania se sumó al equipo y pues van a hacer un ajuste a todo eso. Dentro de todo, muy bien, hermanos. Igual, yo espero que, al igual que yo, aprendan muchísimo del pastor Spurgeon, la verdad. ¿Alguien me quiere decir algo así que diga libremente del capítulo 2? ¿Alguien que me pueda decir algo que le haya dejado impactado algún punto del capítulo 2? A ver, Yuri. Yo me acuerdo cuando empecé a escuchar hace 5 años que ya me metí de lleno, porque tengo de bautizada más tiempo. Sí. Pero desde hace 5 años he estado mucho más adentrada. Y yo me acuerdo que tenía ese fervor de cuando uno conoce, empieza a conocer, empieza a escuchar a MacArthur, a Spurgeon y todo eso. Entonces hasta me acuerdo que el pastor de la congregación que iba me decía, ¿y quién le dijo? O sea, ¿quién le pasó esos videos? ¿O quién le pasó esas predicaciones? Y yo decía, no, pues las encontré en internet y quise escucharlas. Entonces, yo me acuerdo que en una que otra predicación de él, yo decía, ¡wow! Y seguí escuchándolas, y entonces yo tenía ese fervor de estar compartiendo, y quise le hablé a las hermanas, y yo le decía, vamos a la casa y todo, y yo les compartía y todo. Entonces ahora que estaba viendo los puntos que tiene que tener para compartir el evangelio, entonces, o sea, más enfocados, más a conciencia, yo decía, ay Señor, pues con razón. ¿Te identificaste? Sí, con lo que me ha faltado. Yo al igual que tú, Yuri, alguna vez yo también tuve ese fervor. Yo creo la mayoría cuando entramos o empezamos a estudiar la palabra, empieza ese fervor. Y es que todo el mundo conozca lo que... Pero igual ese fervor hay que mantenerlo, hermanos, ¿no? Mantenerlo como ese fervor muchas veces, y yo te invito a que lo hagas, lo tienes que bajar a que sea parte de tu convicción, ¿no? También, o sea, que tenga influencia sobre esa convicción. Y está bien, y muchas veces, hermanos, va a bajar el fervor, pero eso no quiere decir que ya pasó, no, o sea, te tienes que mantener firme, ¿no? Nosotros recuerden que estamos por convicción, no por lo que veíamos la clase pasada, no estamos por una emoción, no estamos por un sentimiento, estamos por una convicción. Y ahora esto pues me reafirma, ¿no? Y digo, gracias Señor porque me estás enseñando, como a Pablo le enseñó, le dijo, ahora te voy a enseñar cómo lo vas a hacer. Okay. Entonces él antes pues sentía y sabía, o creía que él lo estaba haciendo bien por el amor que tenía hacia las escrituras, ¿no? Pero dice el Señor, entonces yo ahora lo agarro así, y el Señor dice, así lo vas a hacer. Entonces por eso es que dije yo, pues tengo que estudiar bien para que podamos hacer bien la obra. Está bien, excelente. Nada más una observación con sus tareas, no la tuya, Yuri, en general. ¿Estuvieron bien sus tareas? Solamente les pido que igual, o sea, tratemos de ser más específicos, ¿no? O sea, igual hubo quien agarró partes del manual y me dijo, para mí es esto, ¿no? Y está bien, o sea, está bien, no hay problema. Y a lo mejor una parte tuya, pues yo me identifico o algo, ¿no? O entonces, son observaciones. El manual, yo sé que le va a hablar a lo mejor diferente, o alguien va a tocar más, por decir, con Yuri tocó más el área del fervor, con alguien a lo mejor va a tocar otro punto, ¿no? O sea, pero aún así tenemos que cumplir las cosas. Les pido una disculpa que no podamos ver el capítulo 2 y 3 ahorita porque sería saturarnos. Yo quisiera que viéramos todo el manual, la verdad, ese es el propósito de las clases, que viéramos todo el manual. Entonces hoy vamos a ver el capítulo 4 del manual, que se llama Sermones apropiados para ganar almas, ¿ok?
Entonces, es la clase de evangelismo, capítulo 4, sermones apropiados para ganar almas. Para los que vayan a ver el video, acuérdense que está pendiente, ya todos me mandaron, se pusieron al corriente con su tarea del capítulo 2 y capítulo 3, ¿ok? ¿Cuáles son esos sermones? Ahora, estos sermones no es algo obligatorio o de ley, ¿no? Es algo que el pastor Spurgeon lo expone en el manual, en su libro, y para él esos sermones ahora sí que los cataloga de la siguiente forma: sermones que conviertan, sermones interesantes, sermones instructivos, sermones impresionantes, sermones acertados, sermones sobre Cristo, sermones al corazón, sermones con oración. Cada uno de estos sermones puede a lo mejor o especifica la parte, el sermón que nosotros demos puede estar compuesto de todos estos puntos que el pastor Spurgeon, los 8 puntos que él expone en su libro, ¿ok? En el manual, ¿ok? Nos estamos basando en el manual, ¿ok? No se preocupen, si les pasa algo, el manual trae ya todo ahí, ¿ok? Solamente es para ver el manual, para que lo veamos ahorita en clase. Vamos a tratar de ver hoy el capítulo 4 y capítulo 5, ¿ok? Sermones apropiados para ganar almas, hermanos. Sermón. ¿Qué es un sermón? Un sermón es un discurso o mensaje. Eso es un sermón. ¿Ok? Tú tienes que dar un discurso o un mensaje a una audiencia o a un público que tiene necesidad del evangelio, el evangelio que se encuentra en la palabra de Dios. Recuerden que dijimos la clase pasada que el evangelio, de hecho, es el corazón de la palabra, ¿no? El mensaje central yace en Cristo Jesús. El mismo Cristo Jesús es el evangelio de salvación. Entonces, el Espíritu Santo es quien lleva a cabo la obra. Nosotros somos instrumentos. Quiero que acuérdense de estas simples frases. Nosotros somos instrumentos. Ya no está de ti si una persona no se convirtió o no llegó ese mensaje. Tú tienes que hacer lo que leíste en el capítulo 2, estar bien delante de Dios en santidad, con fe. Tienes que tener ese fervor, tienes que cumplir con esos puntos delante de tu Señor, para que Él te use como ese instrumento limpio y Él puede impactar la vida de aquellas personas. Si no hay eso en nosotros, no va a haber lo demás en nuestros oyentes, ¿ok? Entonces, sermones apropiados para ganar almas, esta es la introducción. El Espíritu Santo es quien lleva a cabo la obra. Otra cosa, también no sé si notaron, y vamos a ir viendo a lo largo del manual, que la oración va muy de la mano con esta labor que vamos a tener. La oración es fundamental. Entonces, antes, si nos toca ir a compartir, o si el pastor me dice, oye, va a ir el equipo de evangelismo ahí, pues llévate todos los de evangelismo, vamos todos los de evangelismo, y que la hermana Elisa, la hermana Irma, Pau, se avienten un mensaje ahí delante de toda esa gente. No tengan miedo, hermanos. Ustedes van a hablar de la verdad del evangelio. Hay a quienes se les da más, ¿no? Por eso les dije, vamos a hacer el material. A lo mejor a ti se te da un poquito más el material. Entonces vamos a ver de qué forma, pero tú tienes que llevar el mensaje de la palabra de Dios. Punto número 1, sermones que conviertan. Son sermones que van claramente dirigidos a la conversión de los oyentes, ¿ok? Hay ministros que predican con o sin el conocimiento de sus sermones, no convertirán a nadie, al grado de que si alguno se convirtiera, el primer sorprendido sería él mismo. Sin embargo, por la misericordia de Dios, hay personas que son movidas al arrepentimiento. Dice el pastor Spurgeon que hay ministros que predican con o sin el conocimiento de que sus sermones no convertirán a nadie, al grado que si alguno se convirtiere, el primer sorprendido sería el ministro. Muchas veces vamos con esa inseguridad y no tenemos que ir de esa forma. Tú, el mensaje que llevas es un mensaje de poder. Y hay ministros que a veces sienten que su sermón, ¿sabes qué? Es que hoy y yo lo he oído de líderes, lo he oído de pastores, es que hoy prediqué, pero no me sentí, y hasta el último Dios usa eso
a lo mejor hubo una persona que sí el Señor tocó, pero vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos que estar bien delante de Dios para poder ser usados, ¿ok? No hay que tener inseguridades. Lo que vas a compartir, dilo con plena seguridad, porque es una verdad, no vas a hablar mentira. ¿Sí? No regresa vacía, exactamente. En realidad, como pastores, ministros, etcétera, debemos predicar lo que está escrito en la Biblia. No prediques otra cosa. ¿Cuál es el problema con los falsos maestros? Lo vimos en Timoteo. Vamos a retomar un poquito. Empezaron, dice que de fábulas y genealogías interminables, predicaban cosas que ni venían en la palabra de Dios, que sacaban de aquí de sus corazones todos contaminados. No, hermanos, podemos hacer una doctrina de eso. El mismo evangelio, les volví a decir que se tienen que aprender 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Pablo decía que Jesús murió y fue sepultado conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo no sacaba nada de su contexto, sino que todo su base era en la palabra de Dios. ¿Ok? Hermanos, no podemos sacar algo que no venga en la palabra de Dios. Es que yo pienso, el día de hoy yo veo muchos evangelios, veo el evangelio de la prosperidad y hay otro que me preocupa y lo están usando con muchos jóvenes, el de la motivación. Solamente levantan sus emociones y cuando se acaba, como lo leíamos la clase pasada, se acabó ya todo. No, hermanos, estamos por convicciones, ¿ok? Entendiendo que las personas que se convierten serán por el poder del Espíritu Santo y no por la forma en que hablemos o el tema que demos, ¿ok? Ahora, esto no quiere restarle importancia a que no te prepares. Es una base, es un fundamento. El Espíritu es el que hace la obra. ¿Quién convence del pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién hace la labor en el corazón de los hombres? El Espíritu Santo. Tú solamente debes estar bien delante del Señor y hacer lo que te corresponde. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí se refiere como a lo típico que llamamos que no vayas a dar bibliazos. Sí, hay mucha gente que se altera y empieza a dar bibliazos. No. Yo conozco un pastor ahí en Tasco, con un pastor que me congregaba, que cayó en ese error, ¿no? O sea, hacer la labor. Una vez, les voy a poner un ejemplo, una vez él tomaba una postura que los niños que nacían en fornicación se iban al infierno, ¿no? O sea, hay una controversia ahí, ¿no? Yo le saqué un contexto bíblico y él a veces tomaba posturas que sacaba de él mismo o que se inventaba o que sacaba de la manga, que para meterle calambres a la gente. No, o sea, nosotros no podemos hacer eso. La Escritura ya está. No puedes aventar que el bibliazo o agarrarte de otra cosa y dale. No. La labor es del Espíritu. ¿Qué tienes que hacer tú? Dar el mensaje y ya. Si el Señor toca a alguien, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero siempre y cuando tomen en cuenta lo que leyeron capítulo 2, capítulo 3, todos esos puntos tú los tienes que tener. Porque no, si no, no vas a ser respaldado. Esos puntos no son específicos para un pastor, ¿verdad? Porque bueno, él se está dirigiendo hacia el ministro, hacia el pastor, pero nosotros... No, dice para todo ganador de almas. Sí, o sea, todo aquel que comparte el evangelio, yo creo, los pastores... Los ejemplos se dan dirigidos a los ministros. Sí, a los ministros, sí, exactamente. Es para todos, o sea, tanto el pastor, ustedes en este caso pueden ir en la ruta con el vecino, con la vecina, y ustedes tienen que tener eso, y tienen que tener ese mensaje preparado. Dice, por lo tanto, hermanos, si quieren que sus oyentes se conviertan, deben procurar que su predicación vaya dirigida directamente a la conversión. ¿Ok? No te sientas satisfecho con la conversión de una sola alma. Recuerda que la regla del reino es conforme a nuestra fe, o sea, hecho. Bueno, no digas, ay, una sola alma. Tenemos que seguir adelante. La labor es mucha y son pocos los obreros. Hermanos, sigamos adelante predicando su palabra. Segunda de Timoteo 2:15.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hablemos, hermanos, su palabra, pero hablemos correctamente. Y allí abarca todos los requisitos. Sí, o sea, hablemos correctamente la palabra de Dios, el mensaje que el Señor está dando. Sermones interesantes, ¿ok? Entonces, punto número 2, ¿cuáles son esos sermones interesantes? Si queremos compartir sermones interesantes, debemos decir algo no esperado, hablar con el lenguaje popular, mantener sus mentes despiertas y activas, ¿ok? Estos son consejos para aquellas personas que van a dar un discurso. Ahora, muchos oradores se toman de los chistes, hermanos. Ahora, no puedes tomar ese recurso y siempre hacer chistes menos con la palabra de Dios, porque es algo serio. Nosotros tenemos un pastor ahí en Vida Nueva, o hay algunos pastores que se les sale eso y pues te ríe, te da risa, pero no, el púlpito no es para echar chistes, ¿ok? Es para predicar la palabra de Dios. Va a haber ejemplos a veces, o ver palabras que pues, se te va a salir la risa, ¿no? O sea, me decía Yuri, ¿verdad, Yuri? O sea, cuando decía, váyanse a hacer mantequilla, ¿no? Mejor, o sea, Yuri lo entendió, o sea, le llegó, y Spurgeon no estaba, o sea, se echaba como que esas palabras de que... No, mejor vete a hacer esto porque pues no sirves para esto, ¿no? Mejor haz aquello. Entonces... Y no era que estuviéramos hablando. No, es un ejemplo, o sea, les digo, se va a dar. Pero nosotros, sobre todo este punto, debes de tener las mentes despiertas. Debes de buscar la forma en que no se te duerman, en que no se te distraigan. El evangelismo en público es muy complicado a veces, porque la gente se distrae. Sobre todo, te voy a decir una cosa, o sea, trátalo de hacer en un lugar que no haya tanto ruido, ¿no? O sea, que no haya tanto distractor. Entonces, ¿para qué? Para que estén despiertas. Ahora, no puedes bajar, y dice la palabra, no, o sea, por eso con seguridad. A ver, todos reúnanse, a mí me ha tocado ir a los hospitales, nos echábamos unas rolitas y todo, les íbamos a compartir pan y todo, y a lo mejor podías tomar, bueno, ese pan que tú estás comiendo y empiezas a hablarles del evangelio, a lo mejor te vas al punto de que Jesús es el pan de vida, y la necesidad que tienes en ese momento, o buscar algo que a ellos les llegue, no les atraiga. Entonces, esa es una forma que debes de tener las mentes despiertas y activadas. Usar humor es preferible antes que quedarse dormido. Tratar que recuerden un tema, decir algo que no puedan olvidar. Muchos meten frases ahí, frases de gente importante, frases de personajes históricos a lo mejor. No sé cuántos han visto luego las predicaciones del pastor Sugel. Él luego mete algo, ¿no? Al otro día estaba oyendo acerca del evangelio, ¿no? Predicaba de la resurrección. Y empieza su prédica hablando de un programa de radio y que invitaron a un monje. Y que ese monje decía, bueno, el conductor le decía, bueno, y si al último descubres que Dios no existe y que en lo que creíste fue vano, tu vida la desperdiciaste. Y él dice, bueno, aunque eso fuera, así dice, aunque eso fuera, pues tuve una vida agradable y bien, que a mí me gustó. Y dice, usa ese ejemplo para empezar a hacer su introducción, ¿no? Y te deja marcado. No sé cuántos han visto esos predicadores que empiezan, y eso es válido, hermanos. Es válido. Oí otro predicador que usa películas, a lo mejor. Usó unas películas y dijo, en tal película pasa esto y el otro, y te conecta al mensaje. Atrae tu atención, te conecta, sí es cierto, yo la vi y todo, y empieza a tomar un tema por el cual puede hacer llegar ese mensaje de salvación, ¿no? Eso puedes usarlo, es un método, es una estrategia, no es algo... Exactamente, pues una herramienta, pero no es algo fundamental que a fuerza siempre estés usando. Yo creo que tiene que ver con la personalidad también. Sí, exactamente. ¿Y cuál tipo de iglesia? Hay quien usó el COVID tremendamente para evangelizar. De hecho, fui con el pastor el martes pasado al funeral del brother, del papá de la hermanita. Ajá, y se aventó un sermón pues, apropiado de Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro.
Tú dices, no, pues terrible, o sea, estaba indicado a eso, ¿no? Y empieza a hablar de Jesús lloró, el verso más corto de la Biblia. Jesús lloró y lo explicó, y en ese momento, pues, estás pasando ese pasaje. O sea, ese pasaje era exacto para el momento que estaba viviendo esa familia y para compartirle a aquella gente que no conociera. Por eso te digo, a lo mejor tú dices, bueno, ese de Lázaro, ¿qué onda? Nos habla de la vida eterna, pero usó ese pasaje el pastor para hablar del evangelio de los Pues demás. no sabes, a mí Araceli me contó que su hermano más grande era así como de que hasta le hacía fuchi por ser cristiana. Dijo, quedó tan impactado con el mensaje del pastor que él quiere ir a la iglesia. Y se lo tocó. Sí, o sea, exactamente, o sea, ¿por qué? Y en los cristianos es eso, o sea, no debe de haber esa tristeza, ¿no? Nosotros creemos en esa vida eterna. Jesucristo nos las da, nos las proporciona. Sermón humanista que agrade al oído de las personas. Tengamos cuidado, hermanos, porque mucho se ha llenado la iglesia del humanismo. Es un método, es un recurso, no es algo en lo cual tú tengas que basarte. Solamente es un método. Sermón bíblico que nos explica cada detalle. Vamos a hacer una comparación de estos sermones. ¿Por qué un sermón humanista? Por conclusiones que se sacan, se podría dar a entender que es tener entretenida a las personas con chistes, anécdotas, experiencias de vida, sacar un versículo de aquí, otro de allá, totalmente fuera de contexto, para reforzar lo que se quiere dar a entender, para entrar en emociones de las personas, que claro, creo que Dios puede entrar en el corazón de las personas, quitar toda dureza de corazón del hombre. Bueno, estos sermones se han hecho muy populares en muchas iglesias, y cuidado. Y una vez oí a un pastor así, fui a una junta de pastores, dice, vengo de un congreso que wow, estuvo padrísimo, todos los pastores entraron en cuatrimoto y todo, y yo dije, ¿qué onda, no? O sea, no era de Vida Nueva, no eran pastor de Vida Nueva, eran pastores, hicieron una alianza de pastores ahí en Tasco, y yo decía, chales, ¿qué onda con este brother? O sea, pues es un circo eso. Y te digo una cosa, hay brothers que en vez de predicar la palabra de Dios, predican sus anécdotas, ¿no, hermanos? Sí puedes usar una anécdota, puede ser un recurso, pero no quites la palabra de Dios por meter tu anécdota. Porque la palabra que predicamos, hermanos, Dios sabe y conoce las necesidades del oyente. Y su palabra no regresa a él vacía, lo dice Isaías. Entonces, cuidado con esos sermones humanistas. ¿Por qué un sermón humanista? Esto es lo que un sermón humanista puede caer. Entonces, tipo, no al sermón humanista. Pues o tengan cuidado, o sea, también, no les voy a decir, esto tal, puedes usar una anécdota, te puede funcionar, sí, pero ten mucho cuidado de hablar de tu vida o llenarla de anécdotas, ¿no? O chistes, y no la palabra de Dios. Tu vida, tu anécdota no va a cambiar el corazón de la persona, lo que lo cambia es la palabra de Dios. Por eso les dije, nosotros somos instrumentos. ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo. Puedes usar a lo mejor un día un chiste para que no se duerman, mismo que va ahí, ¿no? Yo recuerdo un pastor una vez que usó un chiste del chinito, que no sé qué, que le pasaban cosas malas, pero el Señor lo evitó que fuera la guerra, ¿no? Porque se quebró el brazo. Y así, y usó esa ilustración para decir, a veces nos pasan cosas malas porque Dios tiene cosas mejores para nosotros. O nos está preparando. Ese chiste lo usó en su prédica y le funcionó. Y dices, pues qué padre, o sea, fue una ilustración, ¿no? Puedes usar una anécdota, hermanos, a mí me pasó esto. ¿Sí, Yuri? Profe, yo no sé si ustedes han visto al payaso de... Un payaso que evangeliza, ¿no? ¿Cómo se llama? Que siempre dice de Paike, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero bueno, ese. Él una vez explicó que había una persona que le había dicho que cómo era posible que se vistiera de payaso para compartir el evangelio, para hablar de Dios. Y él esa vez explicó, pero ya sin pintura en la cara, se hizo un video y dijo, a mí Dios me tocó
cuando yo ya era, yo ya me dedicaba a esto. Pero eso dice a mí no me ha detenido para compartir lo que Dios ha hecho conmigo y llevar la palabra. Que esta es mi característica porque es mi trabajo, a lo que yo me dedico, porque yo lo conocí así. Dice, es como si yo le dijera a un herrero, oye, yo no puedo ser un herrero porque ahora Dios te dice que tienes que hacer otras cosas. Dice, a cada uno nos toca de diferente manera. Dice, y no soy un payaso porque cuando se trata de predicar la palabra se hace con una seriedad que Dios nos ha dado. Entonces, exactamente, o sea, pero no hace chistes de la palabra. no, o sea, qué buen ejemplo nos acabas de dar, o sea, llama la atención y les da la palabra de Dios, ¿ok? No está jugando, o sea, llama la atención, vengan, hace un show, a lo mejor lo presenta, para que la gente, porque muchas veces si empieza directo a hablar, te rechaza. Ahora, el día de hoy yo el otro día vi una iglesia que hizo como una rifa, ¿no? Hicieron una rifa y querían dar la palabra de Dios, pero tengamos cuidado porque muchas veces hay iglesias que ocultan el mensaje. No, ¿sabes qué? Te invito a tal junta y todo esto, y van y esto y el otro. No, o sea, no ocultes el mensaje. O sea, también tienes que darles a conocer, por eso estamos ahí. Lo que hace este brother, yo respeto su ministerio y qué bueno. Ahí está. Bueno, a mí cuando ya me estaba llamando el Señor, me invitaron a un desayuno y no me dijeron para qué. Sí, o Ya que sea, estaba allí, volteé y vi que eran puros cristianos. Dije, ¿yo qué hago aquí? Y me enojé y le dije, ¿para qué me invitas esto? ¿Por qué no me respetas? Y me fui. Me fui. no, sí, o sea, por decir, los desayunos del pastor Armando, pues te invito a desayunar, vamos, llegan y ya empiezan a oír la conferencia. O sea, está bien. A lo que yo me refiero es que ocultan el mensaje en el aspecto de que tratan de disfrazarlo con otro evento, con otra cosa, y hasta el último, pues no, o sea, no logran el objetivo, ¿no? No disfraces eso. O sea, ¿no? Entonces, lo que hace este brother es de respetar. Dios le dio un talento y pues lo usa para eso. Ok, sermones interesantes bíblicos. Un sermón bien estructurado, escudriñado, explicando su contexto y gramática, así explicándonos el verdadero mensaje que quiere dar a entender, siendo directo en la conversión del creyente, proclamando la verdad de la palabra, solo escritura, ¿no? Entonces, es un mensaje enfocado a la Biblia. Tu base debe de ser la palabra de Dios y lo demás puedes usarlo como un método o como una herramienta, ¿ok? Pero no cambies ese método y herramienta como tu base y la palabra de Dios la dejes volando. No, la base es la palabra, es el mensaje del evangelio y lo otro solamente son métodos, hermanos, ¿ok? No estamos peleados con eso, sino que debes de ser claro cuál es tu estructura. Tu base, tu fundamento es llevar el evangelio, es hablar de Jesucristo, llevar la palabra de Dios. ¿Ok? Sermones instructivos. Es necesario que estos contengan un tanto de información. Lo que necesitamos son ambas cosas, fuego y luz. Los sermones más adecuados para convertir a la gente son aquellos que están llenos de verdad. No podemos, por eso les decía, no podemos disfrazar el evangelio, ¿no? Podemos ser astutos. ¿Qué hizo Pablo? A mí me impresiona Pablo cuando llega con los atenienses. Las he notado que son bien, ¿no? O sea, adoradores de varios dioses. Y hay un altar, o sea, agarró ese altar Pablo y dijo, al Dios no conocido. O sea, no llegó Pablo y dijo, bola de idólatras, váyanse al infierno, el Señor los va a condenar. No llegó así Pablo, dijo, he visto y me he percatado que tiene un altar al Dios no conocido. De ese Dios yo predico. Astuto. Los hijos de las tinieblas a veces son más sagaces que los hijos de la luz. Y Pablo, ahí se la jugó, y chido, o sea, Pablo hizo las cosas, a mí me impacta cómo Pablo usó esa forma de tomarse para hablarles del evangelio. Ajá, exactamente. Dices, ¿cómo Pablo está usando algo fuera de la palabra? Pero eran aspectos que moralmente podían ser buenos,
para encaminarlos a la palabra. Sí, exactamente, se identificaba, ¿no? Aparte también dice la historia que era peligroso hablar ahí porque podía ser para muerte. Porque también le llamaron de alguna manera ofensiva. En ese entonces la palabra palabrero era pues algo ofensivo, y aparte porque decían, bueno, si no dices lo que queremos escuchar, también era peligroso. Sí. Entonces, como dice usted, se la jugó para no saber cómo poner la entrada, ¿no? Para hablarles a ese tipo de gente, porque necesitabas una preparación como la que tenía Pablo, tanto de lo que ya había tenido terrenalmente como de Dios, el respaldo. Ahora ese es Pablo, pero vámonos con el maestro de maestros. ¿Qué hacía el Señor Jesús? ¿No? Por parábolas les hablaba, por historias. O sea, es impactante cómo da a conocer el mensaje del reino a través de las parábolas, ¿no? Es impresionante Jesús, cómo compartía Jesús ese mensaje. O sea, eran aspectos de la vida cotidiana y se los daba a conocer, como la del sembrador. ¿Cómo explicar algo tan complejo con cosas tan sencillas, no? El Señor... Profe, y la conversación de maestro terrenal con maestro celestial, Nicodemo y Jesús. No, pues ahí vemos es una cátedra de cómo, a mí me gusta, les recomendé una serie, la de Choices, ¿ya la vieron? Véanla, está padre, porque cuando va Nicodemo, ahí pasan esa representación, se sienta Nicodemo en la noche, se sienta con Jesús y empiezan a hablar. Y cuando le da la cátedra del que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. La hace tú siendo maestro, no puedes, no alcanzas a comprender esto. Entonces... Él sería convertido. Él sí terminó convertido. Sí. Adelante de sí, más adelante. Muere, él es el que se hace cargo de su cuerpo junto con José, cuando pide. Nicodemo, muchas veces, yo la verdad me identifico con él, porque muchas veces hay gente, o pasamos, no sé ustedes, alguna vez pasa su parte de tu vida, como que Nicodemo no quería perder la influencia que tenía sobre la sociedad, pero también no quería perder lo de Jesús, y Jesús, o sea, con Jesús tienes que tomar la decisión, o me sigues, pero tenía eso, él lo quería. Entonces, por eso les digo, o sea, el maestro es quien nos da cátedra de cómo llevar el mensaje. Tenemos a Pablo, bendito sea el Señor, pero él nos da cátedra de cómo dirigirnos con ese mensaje. Esos son algunos puntos que debes de tomar en cuenta. ¿Verdad? Sobre la caída, podrías empezar a lo mejor a hablar o poner un mensaje acerca de eso, sobre la ley, sobre la naturaleza humana y su alejamiento de Dios, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, sobre el Padre eterno, sobre el nuevo nacimiento, sobre la obediencia que se debe a Dios y de cómo aprenderla, y todas las grandes verdades semejantes a estas. Esas son verdades que no podemos ignorar. Procuren, por tanto, queridos hermanos, ofrecer a sus oyentes algo más que una sarta de anécdotas patéticas a que les hagan llorar, ¿no? O sea, nuestra función no es hacerlos llorar, hermanos, es darles alguna de estas verdades que los lleve al Evangelio, ¿ok? Aterrizar en alguna de estas verdades y llevarlos al Evangelio. Pero hay quien sí llora. No, o sea, pueden llorar, pero ese no es nuestra finalidad. Sí, ¿ok? No es nuestra finalidad. O sea, no porque llore, acuérdense, no porque levantes emociones quiere decir que es un verdadero convertido, no. ¿Ok? Digan a la gente algo. Tienen la obligación de enseñarles, de predicarles el Evangelio y hacerles entender de la mejor forma posible las cosas que contribuyen a darles la paz. Entonces, el Señor se encarga. Ustedes estructuren su tema, den su mensaje con seguridad, con firmeza, con fervor, con fe, con santidad. Denlo y el Señor va a respaldar con oración. Oren, ¿ok? Pueden usar métodos, sí, pero no quiten el fundamento que es la palabra, es el Evangelio de Dios. No olviden eso, ¿ok? Quinto, sermones acertados.
Quitar todo lo que se pueda distraer o desviar la mente del oyente del objetivo y punto principal. ¿Cuántos fueron sermones llenos de verdad? Sí. Es impresionante, sermones impresionantes. Instructivos es el 3. Ajá, el 4. Ah, faltó el cuarto, perdón. No, es impresionante. Falta el cuarto. Sermones que convierten, sermones interesantes, sermones instructivos. A ver, aquí se me fue el 4. Sermones impresionantes, como el 4. No. Sí, el 4 sí. A ver, ¿alguien me puede decir el 4? ¿Saben qué? Aquí me faltó el 4, el 6 y el 7. Sermones impresionantes. Los sermones impresionantes. Ok. Y se deben de sentirlo ustedes mismos y hablar como quien lo siente, no hablar como si lo sintieran. Porque si no lo sienten, de otro modo no harán que otros lo sientan. A ver, ahí ¿qué le entiendes, Yuri? A ver. Dice que primero debes haberlo entendido, comprendido y sentirlo, y ese sentir, darlo a conocer. Ok, si tú no lo sientes, o sea, tú no puedes hablar de algo que no has vivido, que lo sentiste, que lo viviste. Para poder hacer esto, tú tienes que haberlo vivido, ¿no? Entonces, es algo que tú tienes que hacer, ahora sí, o sea, es parte de tu vida. Lo que tú vas a ir a predicar fue algo que tú viviste, que Cristo hizo por ti, que tú se lo vas a dar a los demás. No puedes, algo que dice ahorita en la introducción de ese punto, es más, van a quedar, si me pueden, les pido una disculpa, ahí se me fueron esos puntos, va a quedar el punto 4, el 6 y el 7, ¿va? Para que lo lean. Sí, solo que se me fueron aquí, no los traje, para darle rápido avance, ¿sí? Ok, lo que dice Yuri, y algo que dijo, no puedes hacerlo como si lo sintieras, no. Tienes que expresarlo tal y como tú lo viviste. Podemos ver a los apóstoles. Los apóstoles, a mí me impresionan la vida de ellos, porque antes de que el Señor muriera, cómo corrieron todos y se fueron. Y cómo después, cuando Jesús es llevado al cielo, se despide de ellos, y viene el día del Pentecostés, fueron otras personas totalmente diferentes. Dijeron, o sea, soy capaz, Pedro el que lo negó 3 veces, no me crucifiquen, no soy digno de morir como mi Señor, dicen los historiadores, dice, sino pónganme de cabeza. O sea, ese Pedro, ¿qué pasó con él? Pedro predicaba algo que en verdad sentía, que en verdad vivió. Y por eso lo tienes que transmitir a la gente. Tiene tu misma forma de hablar, de expresarte, de decirlo, tiene que ser un medio de transmisión a la gente. No puedes llegar con el mensaje del Evangelio si tú no lo sientes en tu corazón, si tú no lo has vivido. ¿Ok? Entonces, hermanos, eso tiene que salir. Cuando des un sermón, acuérdate, por eso la pregunta que les dije, ¿qué ha hecho Dios por ti? Cristo, ¿qué ha hecho por ti? Acuérdate lo que Cristo ha hecho por ti, y eso es más que suficiente para pararte, quitarte el miedo y hablar de la verdad. Porque no le estás diciendo una mentira. ¿Qué Jesús hizo por ti? ¿Ok? Entonces, para avanzar rápido, vamos al 5. Me impresionó a mí Transmitirlo a la gente. Con ahí podría entrar a lo mejor el fervor, ¿no? Que tomes todo eso y lo transmitas. ¿Qué Cristo hizo por ti? Yo les digo una cosa, a veces digo, ay Señor, como que, pues qué onda, ¿qué les voy a decir? O sea, ¿qué hablo? ¿Qué onda? Ya llevas tu mensaje, pero te sientes incompetente. Y dices, no, voy a hablar tu palabra, voy a hablar el Evangelio y lo voy a hacer porque puede ser la última vez que ellos te escuchen, ¿eh? A lo mejor mañana uno de ellos se te muere y tú fuiste la última persona que dio ese mensaje de salvación. O sea, esa responsabilidad tenemos, hermanos. ¿Ok? 5, sermones acertados. ¿Sí? ¿Pertinentes? Ahí dice. Y 5 es pertinentes. Ah, perdón. A ver, ¿hay uno de sermones acertados? ¿No es el 6? Ahí que me haya equivocado. No, que se hermano, el 6 es sermones acerca de Cristo. Ajá. Y el 7 es sermones al corazón. Ok. Y el
Ay, eso es todo. Vale, a ver, Julia, ayúdanos entonces ahí, porque ya me cuatrapié aquí con mis diapositivas. Sermones pertinentes, las 5. Ok. Los sermones pertinentes habla de quitar de nuestros sermones todo lo que puede desviar la mente de nuestros oyentes del objetivo que tenemos en perspectiva. Ok. ¿Qué página es, Yuri? Sería la Sí, ¿verdad? 90. Perdón, ahí se me fue el título, sermones acertados. Esa es Quitar todo lo que pueda distraer o desviar la mente del oyente, el objetivo y punto principal, sencillo y directo, ¿ok? Sin tantos adornos, ¿ok? No puedes meter tantos adornos. ¿Qué es eso de adornos? O sea, darles un lenguaje que ni ellos entiendan, ¿no? O sea, te oye, oh, wow, impresiona, pero pues, es pura palabrería nada más, ¿no? Entonces dice que tengas este lenguaje de entender. Sí, o sea, tienes que hablarles de forma que te entiendan. Entender o de entienda. Sí, sí. Lo normal, o sea, el lenguaje coloquial. Ahí, entre paréntesis, palabras que los oyentes no entiendan. Ese es, no los adornes tanto. No se trata de aterrizar el texto conforme a tus ideas o forma de pensar. ¿Ok? No es así, hermanos. Como luego muchos usan, es bueno entender lo que significan las palabras, el griego y el hebreo, porque pues, en el idioma original tenían otra idea. Sí, sí, sí. Pero hay veces que muchos como que lo llenan de eso. Sí, exactamente. Los demás quedan así como de es como que muy intelectual del sermón y se pierde todo. Sí, o sea, no vas a aventarte un sermón en la calle, en el mercado, ¿no? Y que, a ver, y empiezas a hablar en griego y empiezas a meter temas intelectuales y todo, y chale, pues eso ni le entiendo, hijo, ¿no? Así el cargador, ¿te imaginas a los cargadores y todo? A que vayas a pararte afuera de unas oficinas, a lo mejor en un parque donde hay gente intelectual y todo, pues ahí usa ese lenguaje, ¿no? Entonces, ¿a dónde te vas a ir a parar? No es lo mismo, tienes que bajar, ¿no? Yo me acuerdo, una vez estábamos siguiendo un centro de rehabilitación y yo llegaba y les compartía, pero yo ahí aprendí de ese brother, un brother que se las tronaba, que Dios lo restauró y todo, y digo, a ver, hijos, ¿no? Así, a ver, carnales, ¿no? Y les hablaba de carnales y todo, ustedes deben de entender, yo le entré al cristal, yo le entré a esto, aquello, el otro y esto otro, y se quedan así como que se identificaban y decían, no, pues, y tú no me puedes venir a contar qué es el cristal, porque yo le entré a la marihuana desde chavito, esto y aquello, y dicen, no, pues, así como que se identifican, o sea, sí, les habló en su lenguaje, exactamente, tienes que hablarles también en su lenguaje, ¿no? Oye, a mí me tocó estar alguna vez en el Parres, Ajá. y aquí nada, y todos en las bancas así, roncando. Y él me dice, Señor, si yo que soy cristiana, que tanta flojera de eso. No. Bueno, ahí ve, qué buen ejemplo nos pones. Tienes que buscar una estrategia. A lo mejor llegas, ¿quiero un cafecito? ¿Quiere esto? No sé, esa podría ser una estrategia, los despiertas todos y ya empiezas, ¿no? A lo mejor ahí mismo puedes jugar con elementos, ¿no? A lo mejor le pones a alguien, ¿quién tiene un vaso de tal color? ¿Y quién tiene vaso de este? O no sé, a lo mejor puedes hacer una dinámica ahí para despertarlos, para llamar su atención, ¡ey, no se duerman!, ¿no? Puede ser sermones como en una iglesia. Sí, exactamente, o sea, no puedes llegar. Tienes que ver la forma de llegar a la audiencia donde vas. Tú descubriste algo, Eli, que se estaban durmiendo. Entonces, tu estrategia, no puedes usar esa estrategia. Probablemente puedes usar otra herramienta para despertar a esa gente. Y ya te hacen caso. A lo mejor el darles un café o un pan, dicen, no, pues me regaló un café o un pan, a ver, voy a escuchar, ¿no? No quiero otra gelatinita, otro pancito. A ver, y se acercan. Pues el Señor pues, también les dio de comer, ¿no? Entonces, dice que lo seguían por eso. Pero muchos sí se convirtieron, o sea, les llegó el mensaje y va a haber quienes no. Pero bueno, eso es obra del Espíritu, acuérdense. Ya no es obra tuya. Entonces, ustedes tienen que buscar los métodos, las formas. Qué bueno que te diste cuenta de eso. Entonces, estás viendo una problemática y tienes que resolverla, ¿no? Ok, seguimos.
tenemos a atenernos al texto de las Escrituras, teniendo el anhelo supremo de lo que el Espíritu quiere revelar en el texto, de modo que se pueda asimilar su significado, ¿ok? Cuando tú das o vas a explicar un verso de la Biblia, como decía aquí mi hermano, no puedes enredarlos, o sea, trata de hacerlo sencillo, algo práctico, decía Pau hace rato, ¿vale? O sea, te tienes que ir a lo práctico, que lo puedan entender y usar tal vez su lenguaje, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no es lo mismo un público del mercado, que le vayas a compartir a los del mercado, a que vayas a compartir a unas oficinas de abogados y de gente preparada, ¿no? Entonces tenemos que ver esa forma de llevar ese mensaje y compartírselos en su idioma también. Preguntémonos, ¿qué tiene que ver vuestro sermón con el texto? La gramática y pronunciación es algo fundamental, hermanos, ¿ok? Bueno, un ejemplazo de eso es nuestro pastor Vitelio, ¿no? O sea, tú dices, órale, ¿no? O sea, el pastor no está dudando de qué va a decir, ya lleva estructurado su sermón y sabe dónde hablar fuerte. El otro día a mí me estaba dando unas clases de que, oye, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo te paras? No, tienes que hacer esto, así me explicaba, ¿no? Donde vas a ser fuerte tienes que levantar más la voz, tu postura, tu esto, la oratoria es algo también... Es parte de lo que se llama la homilética. Exactamente. Entonces, pues el pastor es experto en eso, ¿no? Entonces, pues basémonos en el pastor también. Ahora, no toda la gente también le vas a llegar con eso. Tienes que ver y ser astuto también, ¿no? Veamos a Pablo. Perdón, no abusar de ciertas cosas. Ah, sí. Porque hay unos predicadores que se la pasan enseñándote. Y empiezan ahí, no, tampoco, no. Y hay otros también que con el piano, ponte el piano desde el principio de la prédica, ¿no? No, o sea... Te voy a decir una cosa, o sea, en congresos a mí me llegó a tocar que empezaba la alabanza, quedaba el momento de alabanza, y a lo mejor se quedaba el piano y entraban con el mensaje de la palabra, ¿no? Y a lo mejor les funcionaba porque la gente se quedó conectada a la alabanza, se quedó en esa atmósfera y la palabra empieza a entrar, ¿no? Se puede hacer, pero no siempre. Es más, tú tienes, como tú lo hiciste, Celi, tienes que ver y leer los momentos. Tienes que identificar los momentos también. Creo que Dios en eso los va a capacitar Él, ¿no? Pero sí seamos astutos, hermanos. No vayamos y a fuerzas esto. No, busquemos formas y el pastor Spurgeon nos los habla ahí en su tema. Tenemos que prepararnos, hermanos. En pocas palabras, prepárate. ¿Ok? Ok, a ver, vamos ahí en sus manuales, capítulo... ¿Quién me hace favor de leernos capítulo 6? Sermones acerca de Cristo. Ok. Creo firmemente que cuanto más llenos de Cristo estén nuestros sermones, tantas más probabilidades tendrán de ser bendecidos para la convención de los oyentes. Que nuestros sermones estén llenos de Cristo, repletos de principio a fin del Evangelio. En lo que a mí concierne, hermanos, no puedo predicar nada que no sea Cristo y su cruz, porque no sé nada más. Hace tiempo que, al igual que el apóstol Pablo, tomé la determinación de no saber otra cosa que Jesucristo y el crucificado. A menudo me han preguntado, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y siempre he respondido que no tengo más secreto que haber predicado siempre el Evangelio. No acerca del Evangelio, sino el Evangelio. La totalidad del glorioso y gratuito Evangelio de Cristo viviente, que es la encarnación de las buenas noticias. Prediquen a Jesucristo, hermanos, predíquenle siempre y por doquier. Y cada vez que prediquen, asegúrense de que el sermón esté lleno de la persona bendita del Salvador. Recordarán la historia de aquel anciano ministro que escuchó predicar a un joven, y cuando el predicador le preguntó qué le había parecido su sermón, le respondió tras larga reflexión: si debo decirle la verdad, no me ha gustado nada. En su sermón no vi a Cristo por ninguna parte. Claro que no, respondió el joven. Tampoco vi que Cristo estuviera en el texto. Oh, dijo el anciano, pero no sabe que de cada pueblo, de cada aldea y de cada casería, por pequeño que sea, parte un camino que conduce a la capital. Siempre que tomo un texto, me dijo, hay un camino desde aquí a Jesucristo y seguiré su senda hasta llegar a él. Eso puede ser, replicó el joven,
pero supongan que está predicando acerca de un texto que no dice nada de Cristo. Haré lo posible por encontrarlo, lucharé contra viento y marea hasta llegar a él. Así debemos proceder nosotros, hermanos. Es necesario que nuestros sermones estén llenos de Cristo, con independencia de que otra cosa contengan. Debe haber en cada sermón la suficiente cantidad del Evangelio como para salvar un alma. Procuren que así sea, si son llamados a predicar ante una autoridad suprema. Y del mismo modo, si lo hacen ante un grupo de empleados domésticos, asegúrense de que cada sermón contenga siempre el Evangelio verdadero. Oí de un joven que cuando iba a predicar continuó. Ahí si quieres detente, Sí, porque está largo. Bueno, ¿qué nos está dando a entender este punto? Debe ser cristocéntrico. No puedes hablar de otra cosa. Hermanos, que a quien vamos a exaltar en nuestros hermanos y de quien vamos a compartir es de Cristo, no es de otra persona. ¿No? O sea, pone el ejemplo Charles Spurgeon de este joven que le dice, pues es que no vi a Cristo, ¿no? O sea, fue un gran sermón, fue una reflexión, hizo llorar a lo mejor a mucha gente, a eso me refiero, Eli, que a lo mejor el mensaje te hace llorar, pero no está Cristo ahí, ¿no? Entonces, nuestros mensajes deben de ser cristocéntricos. Como dicen, todos los caminos llevan a Roma, entonces todos nuestros sermones deben llevar a Cristo. Exacto. Sí. No, es que hay alguien que también a veces comparte lo mal que lo pasó antes de Cristo y haces llorar a todos. Sí, o sea, sí, pero al final, o sea, puedes usar ese elemento, pero ¿cuál es la finalidad? Que exaltes el nombre de Cristo, pero cuando yo llegué a Cristo, Cristo transformó, Cristo es suficiente, Jesús. Exactamente, o sea, entonces, los sermones que son enfocados a Cristo, pues es eso, tu sermón tiene que hablar de Cristo, tiene que llevar a Cristo, debe ser fundamental. Ok, capítulo 7, ¿quién me apoya ahí en el capítulo 7? Adelante, Yuri. Sermones al corazón. Estoy firmemente convencido de que aquellos sermones que verdaderamente van dirigidos al corazón de los hombres son los más susceptibles de convertirlos. No son aquellos que van dirigidos a sus cerebros y a sus intelectos. No harán nada bueno en el mundo. Son buenas personas, muy hábiles, tienen facilidad de palabra y poseen bastante agudeza, pero por alguna razón hay en su naturaleza una lamentable ambición. Cualquiera que los conoce se da cuenta enseguida de que no tienen corazón. Conozco algunos hombres que son secos como la mojama. Si los colgaran en la pared como hacen los pescadores, como las aves marinas para predecir el tiempo que hará, no les serviría de nada, puesto que casi ninguna de las diversas condiciones meteorológicas podría afectarles. Pero también conozco algunos que son todo lo contrario a estos. No es posible que ganen almas porque ellos mismos son tan irrespetuosos, tan frívolos y efervescentes que no hay en ellos nada serio, nada como es un sentido de responsabilidad. No puedo hallar en ellos vestigio alguno de su alma, son demasiado superficiales para que quepa. Un alma no puede vivir en aguas húmedas como las suyas, parecen haber sido hechos sin alma, y por eso no pueden hacer bien alguno en su predicación del Evangelio. Para poder cuidar de las almas de los demás es necesario que tengan alma, sin lugar a dudas, y del mismo modo, si quieren llegar al corazón de los demás, deben ser hombres de corazón. He aquí otra clase de hombre, uno incapaz de llorar por los pecadores. ¿Qué bien hará en el ministerio? Jamás lloró por los hombres, nunca se angustió ante Dios por su causa, nunca dijo como venías, oh sí, mi cabeza se deshice agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Conozco a un hermano así. En una reunión de pastores, después de que hubimos confesado nuestras faltas, dijo que se sentía avergonzado de nosotros. Es posible que nosotros debiéramos avergonzarnos más de nosotros mismos de lo que hacíamos, pero él nos dijo que si era verdad lo que habíamos manifestado en nuestras confesiones a Dios, éramos una deshonra para el ministerio. Tanto lo éramos. Dijo que él no era así, según su buen entender. Nunca predicó un sermón sin la convicción de que era el mejor que podía predicar y que no había forma de mejorarlo. Era un hombre que siempre estudiaba el mismo número de horas cada día, siempre hablaba exactamente los mismos minutos, siempre predicaba durante el mismo espacio de tiempo. Era, en resumen, el hombre más metódico que había conocido jamás. No, o sea, pone varios ejemplos,
pero sobre todo el punto aquí de estos sermones es que tú, o sea, dice que si tú no sientes o esa compasión hacia los demás, ¿no? O tu corazón, no tienes una sensibilidad en tu corazón, ¿cómo vas a ir y predicar o tratar de llegar a esos corazones? Debes de tener esa sensibilidad y ver esa necesidad que hay, o sea, debes de tener ese corazón de carne, ¿no? Hay un versículo que viene y que nos habla ahí acerca de que Dios quitará el corazón de piedra y nos pondrá uno de carne. O sea, es de ser misericordioso, debes de verlos. Cuando Jesús, hay otro pasaje también ahí en la Biblia, disculpen hermanos, no los tengo así, se me vienen, cuando dice que Jesús se paró y vio a Jerusalén y lloró, ¿no? Que vio a ovejas que estaban descarriadas y dice, bueno, yo quise hacer, ¿no? O he tratado de hacerlo mejor, pero muchos no quieren, ¿no? Y lloró Jesús, de hecho, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener ese mismo sentir que hubo en el Señor, que hubo en Jeremías, que hubo en los apóstoles y profetas, para poder llevar esa palabra. Yo he llorado cuando alguien no quiere escuchar. He llorado, Sí. he ido a mi cuarto y he dicho, Señor, sé que no me lo echó a mí y me duele más que haya sido aquí. Sí me ha dolido. Pero tenemos que tener eso. Para poder ir y predicar de esos sermones al corazón, tú mismo debes de tener esa sensibilidad para con los demás. ¿Ok? ¿Sí? Y les voy a decir una cosa, y nos va a tocar llorar, porque vas a ver gente tan dura, pero ¿saben qué? Eso déjenlo en el Señor, descansen en el Señor. Señor, yo sentí que, Señor, o sea, yo les digo, yo cuando leo los héroes de la fe y llego a la parte de Noé, ahí les invito en Hebreos 11, yo veo así como que el día en que el Señor los ponga, o sea, pues va a ser eso. ¿Cómo que no te predicaron del Evangelio? Si hasta te burlaste ese día, ¿no? Entonces, o sea, tranquilos, o sea, ahora nosotros también no estemos pensando de que no, el Señor ese día, no, hay que orar por ellos y tener ese corazón y esa capacidad de orar. Si ellos no quisieron recibir el mensaje, ora por ellos, porque aunque sea poquito del mensaje, tarde o temprano Dios lo va a usar. Yuri. Sí, incluso pensemos en nuestro Señor Jesucristo, que a un colgado todavía se estaba burlando este malhechor, diciéndole, no quieres, bájate y bájanos a nosotros. O sea, todavía en ese momento, al final se estaba burlando. Bueno, desde el inicio del ministerio, qué buen ejemplo, Yuri, desde el inicio del ministerio de Jesús hasta finalizar su ministerio en su muerte en la cruz, se burlaron de él. Y hubo quienes sí lo aceptaron. Tenemos al otro ladrón del que nos habla, ¿no? El Evangelio de Lucas, y dice, y reconoció, ¿no?, su necesidad. Ok, sermones con oración. Estos sermones, hermanos, a grandes rasgos, debe de haber oración. Debes de haber preparado tu sermón, el ir a predicar, evangelizar, con unos momentos de oración. ¿Qué hacía Jesús antes de llevar la palabra o de hablarle al pueblo? Dice que se iba a un lugar alejado, a un lugar solo, y oraba a su Padre, ¿no? Dice, son discursos por los cuales se ha orado, ¿ok? Tanto en su preparación como en su predicación. A través de nuestro sermón debemos transmitir la energía vital, poniendo en ellos nuestra vida y la misma vida de Dios, con sincera oración. Se deben ungir los sermones con oración. Ahí tenemos algunos versículos de la Biblia, hermanos. Lucas capítulo 5, versículos del 15 al 16, Lucas 6, 12, Mateo 14, 23 y Marcos 1, 35. Me parece que son versículos o pasajes donde nos habla que Jesús fue y oró. ¿Ok? Creo que ese es uno de los puntos importantes para el éxito del ministerio de Julio. Si no mal recuerdo, en la iglesia que yo estaba, antes de un servicio, en la parte de abajo decían que había muchos hermanos orando, siempre antes de cada servicio. Y cuando aún estaba el servicio, había otro grupo de hermanos que mientras estaba el servicio estaban orando. Sí, o sea, y aunque se oiga, es una verdad, es una batalla espiritual, ¿no? Y la oración, pues hace maravillas, ¿no? El hablar con el Señor. Entonces, tu sermón
debe de estar, me gusta así como lo dice el manual, son discursos por los cuales se ha orado tanto en su preparación como en su predicación. A través de nuestro sermón debemos transmitir la energía vital. El tercer punto, se deben ungir los sermones con oración. Es una frase, o sea, ungirlos, llenarlos de esa oración. Ok, vamos a ir al capítulo 5 rápidamente. ¿Es 5 ya? Sí, ¿verdad? Sí, vamos al 5. A ver, les voy a quitar aquí todo esto que se me abrió. Ok. Ahí está el 5. Ahora, hermanos, ya vimos sermones apropiados para ganar almas, pero también nos vamos a enfrentar a lo siguiente: obstáculos en la salvación de las almas. No es fácil, hermanos, no va a ser fácil, van a seguir llorando, van a seguir pasando por situaciones difíciles. ¿Cuáles son estos obstáculos que el pastor Spurgeon notó? Indiferencia, por ahí me hablaban ya de hecho, ¿no? Va a haber gente indiferente, incredulidad, morosidad, falsa confianza, desesperación, amar al pecado, fariseísmo, mundanalidad, codicia, malas compañías. ¿Ok? 1, 2, 3, 10, ¿verdad? ¿Cuáles son esos obstáculos que el pastor Spurgeon logró notar o ver durante su ministerio? Estos 10 obstáculos. Los engloba, esos obstáculos lo pone como en 10 puntos, 10 cosas. De hecho, por ahí está el camino y hay una piedra que está obstaculizando el caminar, ¿no? Y eso es lo que va a pasar, hermanos. ¿Ok? Indiferencia. No sienten el menor interés al respecto, no piensan en Dios y no les importa nada de Él. ¿Se van a encontrar con gente de este tipo? Sí. ¿Ok? ¿Qué hacer ante esta situación? Debemos tener ardor y fervor en nuestro mensaje. Nunca decaiga tu ardor ni tu fervor por esta situación. Tú haz lo que el Señor te mandó a hacer. Y hazlo lo mejor que puedas. Pero Señor, es que siento que son indiferentes. Hazlo, ¿no? ¿Qué pasó con Jonás? Jonás pues no quería ir porque él a fuerzas quería que cayera el castigo sobre Nínive y el Señor le dijo, ve y hazlo. Y Jonás dijo, no, pues es que no se van a arrepentir, o sea, ¿para qué voy? Ya, destrúyelos, deshazlos, ya. Tenía fervor, pero no para que matarlos. Sí, o sea, exactamente, pero dijo el Señor, ve y hazlo, Jonás. Tenemos que hacerlo, hermanos. No importa. Recuerda, solo Dios es el que puede actuar ante esto. Tú sigue adelante. No paren, hermanos. No paren por esa indiferencia. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahora, no los veas como perdidos, ¿eh? Ay, tú condénalos, Señor. Yo voy a seguir hablando. No. Oremos por ellos. Somos hijos de un Dios misericordioso. Tengamos misericordia. Acabaste tu sermón, viste que 2, 3, 4 personas o todos no te hicieron caso. Primero, ¿tuviste tú algo que ver? A lo mejor no te preparaste, hubo algo. Si fue así, pídele perdón a Dios. Segundo, si no fue así y fuiste y 3, 4 personas se pusieron indiferentes, ora por ellos. Señor, yo te pido por esas personas. ¿No? Y eso puede hacer algo espiritualmente que el Señor los atraiga con lazos de amor o de otra forma. Pero no seamos, hermanos, duros con esas almas. Eso ya, nosotros no somos jueces, olvídate, tú no eres un juez, tú eres un siervo. Tú eres alguien que Dios va a mandar, lo de juez. Oye, ¿y se fue al infierno o al cielo? No sé, brother. Eso le corresponde a Dios porque Él es el único juez. Yo no soy juez. Yo solamente soy un instrumento y ya, ¿ok? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Ok? Incredulidad. No puede ser ganado con razonamientos.
Es preferible no discutir con ellos para no afectar a otros, ¿ok? Aquí quiero que pongan atención en este punto, en el 2. No discutas. Porque hay muchos que se ponen a discutir ahí y en vez de que sea de edificación, echan a perder a otros o los echan a correr. No discutas, el evangelio no fue para discutir, ¿no? No fue para contienda, no, hermanos. Y es que a veces caes en el juego. Sí, Enojado. te cae y empiezas a hacer un relajo y en vez de que se conviertan, y eso que es cristiano, ¿no? La famosa frase. Entonces, tengamos cuidado de todo eso. Tercer punto, la única forma de combatirla es con la verdad. ¿Ok? Tú solamente ve, presenta la verdad del Evangelio, la verdad del hombre ante los ojos de Dios. ¿Cómo están ellos ante los ojos de Dios? Mateo 13:54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El mismo Señor pasó, si Él pasó la incredulidad de algunos, ¿por qué tú no la vas a pasar? Muchas veces queremos hacer cosas que, pues óyeme, o sea, el Señor lo pasó, ¿por qué tú no? Entonces te vas a encontrar con gente incrédula, ¿no? Entonces Jesús se topó con incrédulos. ¿Alguna duda, Yuri? No, es que pensé que estaba tomando foto. ¿A las diapositivas? Pero no les vamos a... Sí. Ok, seguimos. Después estoy muy ocupado, ¿no? Ahí tienes al muñequito, parece que trae un moco, pero es una mancha verde ahí en el pizarrón. Ok, estoy muy ocupado. ¿Qué pasa? ¿Qué es la morosidad? Es la lentitud en hacer las cosas o en el desarrollo de un proceso. Eso es la morosidad. Y va a haber gente que te va a dar largas, a lo mejor va a haber gente que te va a dar largas en el aspecto de que sí quiero conocer de Cristo y después les hablas y tienes la disposición de darles un seguimiento, pero siempre te van a andar extendiendo, son morosos, ¿ok? Esquivan la invitación y te dan largas. ¿Qué hacer ante esta situación, hermanos? Buscar concientizar a los oyentes que pueden ser su última oportunidad, tomando esa decisión inmediata y resolver esta cuestión de importancia vital. O sea, debes de hacerles así ver y hacerles caer el 20 de que puede ser la última vez. Ese es uno de los recursos. A lo mejor esta es tu última vez, y ya no queda de ti, ya es el Señor el que va a tratar con esta persona. Félix y Pablo, Hechos capítulo 24, versículos del 1, en el 22, 24 y 25, lo pueden leer. Por el tiempo nos vamos a ir un poquito más rápido. Es un ejemplo a lo mejor de aquella gente morosa. Félix, de hecho, Pablo le compartió, ahí viene, ¿no? Que le digo, casi, por poco me persuades, ¿no? Entonces, es gente morosa. Déjenlo, o sea, Dios sabe a quién y con quién va a tratar. Ustedes cumplan como Pablo nada más. ¿Es Hechos qué? ¿24 no? Hechos 24, todo el capítulo 24, sobre todo versículos del 22 al 25, ¿no? Ahí pueden encontrar un ejemplo de esa gente. Luego tenemos esta otra gente, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Es un hombre con una máscara, falsa confianza, ¿ok? Son falsos. No debemos caer en predicar solo cosas placenteras, demasiado consoladoras y agradables.
Prediquemos la verdad, solamente la verdad. Dios es amor, pero también es justo. Hermanos, no podemos complacer al pecador y decir, Dios es amor, y Dios te ama, sigue pecando, ¿no? Porque caen muchas veces en ese error. Pues Dios es amor, puedo seguir pecando. No, Dios es justo también. Enseñarle las dos caras de la moneda. Sí, Dios es amor, pero Dios es justicia. Y no pasará por alto al pecador. O sea, tenemos que ser claros con ellos. Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, es el 16 ese, al mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Alguna vez se han puesto a reflexionar o han visto este pasaje? Primero, el 16 tal pareciera, Dios es mucho amor, ¿no? Dios los ama, no los quiere condenar, pero te lees el 17 al 21, acabamos de leer, ahí el 18 que es el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mismo el evangelista Juan, el evangelio de Juan, nos habla y nos muestra, sí, Dios es amor, pero después los versículos siguientes, si tú no aceptas a Cristo, caes en condenación. ¿Cuál es la condenación? Nosotros mismos, hermanos, la condenación no es que somos pecadores. Quiero explicarme esto. De hecho, el pastor Armando Alducina me gustó una vez que lo explicó. Dice, no es que tú seas pecador, sino que Dios, tú tienes la enfermedad del pecado, Dios te dio la medicina en Cristo Jesús y tú rechazaste la medicina para poderte curar de esa enfermedad. ¿Cuál es la condenación? Juan nos los explica en esos versos. El rechazar a Cristo Jesús. El rechazar a Cristo Jesús es la condenación para los hombres. Una vez le preguntaba a la gente, ¿qué es lo peor que le puede pasar al hombre o a la mujer, al ser humano? Morir. Eso es lo peor. Pero me llamó la atención de una hermana que llegando a Cristo dice, lo peor que me puede pasar es estar lejos de Jesús. Dije, pues sí, eso es peor que la misma muerte, ¿no? Porque al final todos vamos a morir. Sí, o sea, todos vamos a morir, exactamente. Pero si tú mueres alejado de Jesús, caes en esa muerte. ¿Cuántos tipos de muertes hay? Son 3, ¿no? Que es la muerte espiritual, cuando tú no tienes a Cristo, estás muerto espiritualmente. La muerte física y la segunda muerte que nos habla ahí en Apocalipsis. Entonces, hermanos, esa es la condenación. Juan nos pone el mismo ejemplo en el Evangelio. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios te ama, Dios te ama. No puedes irte con eso nada más, porque la gente tiene un concepto mal de lo que es amor. Y aquí Juan pone las cosas al parejo, sí. Como todos tienen la referencia. Todos vamos hacia el mismo Dios. Todos somos hijos de Dios. Sí, no. Yo siento que es bueno. No, a mí créanme, me ha tocado compartirles, el otro día me habló un chavo, no, es que tengo una situación en mi matrimonio, aconséjame. Le dije, mira, lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo, hijo, ¿no? Porque yo no puedo darte yo no te voy a dar un consejo de mi corazón, de mi mente, y si te lo doy, lo voy a basar en la palabra de Dios. Tú tienes que buscar a Dios primero. O de su experiencia. No, o sea, tú tienes que buscar a Dios. ¿Quieres algo? Porque él vio el testimonio de mis suegros. Si ustedes supieran el testimonio de mis suegros, hijo, le digo a mi suegra, yo le pondría una estatua ahí afuera de su casa, ¿no? ¿No? Por todo lo que pasó, la verdad. Y cómo Dios la transformó, porque es un testimonio para glorificar a Dios, para glorificar a Cristo. Y todos nosotros, la verdad, en algo el Señor marca a los demás, ¿no? Entonces, yo le digo, ¿viste el testimonio de mis suegros? ¿Quieres lo mismo en tu matrimonio? Tienes que venir a Cristo primero. Y tienes que tener el deseo de amar a tu mujer. Porque yo no le puedo decir, tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, si no conoce quién es Cristo y qué fue lo que Cristo hizo por su iglesia. O sea, no puedo.
Tienes que hablarles con la verdad, hermanos. Dios es amor, pero también condena. Yo le evangelizaba a una tía y le decía, tía, así es, ya le explico todo y me dice, ay, no te puedo creer si Dios es muy bueno. O sea, ¿cómo me tengo que hacer cristiana para que yo, tía, la debo el Padre siempre es por el Hijo? Pero entiéndeme que Dios es muy bueno, pero también es justo. No, me estás presentando, me estás diciendo que Dios es malo. No, Dios es justo. Nunca dije malo. Ahí es un claro ejemplo, Eli. ¿Qué tienes que hacer ahí? Llevarlos a la Biblia. Romanos, ¿en cuál viene? ¿Qué Romanos 3, 23 o 26 cuando dice, por cuanto todos pecaron? No, o sea, ¿a poco yo soy pecador? Sí, si eres pecador. Y ahorita vamos a ir al video de Don Bueno. Esa es una estructura, o sea, el video a lo mejor no está así que digas, híjoles, no me convenció, pero lo que me gusta de ese video que hace una estructura de que tú tienes que mostrarle a tu tía la necesidad. Tía, tú eres pecadora, pero ¿cómo se la demuestras? A través de la palabra de Dios, ¿no? Tía, hay evangelistas, a mí me gusta un método que usan unos evangelistas y que lo vi, son sobre todo americanos, sacan un billete de $1 y empiezan, ¿no? A ver, tengo $5 para el que me responda esta pregunta y usan una pregunta general, ¿no? En Colombia. Aquí, ¿cuál es la bebida más popular? Y que no sé qué, y empiezan a llamar la atención de la gente y la gente ahí anda, se les empieza a acercar y dicen, este gringo va a repartir dinero, ¿no? A lo mejor empiezan a acercarse y empieza, no, pues que el café, que no sé qué. ¿Y cuál es el mayor productor de café aquí en Colombia de la región? Ah, tal, órale, $5. Tengo uno de $20 para el que me responda la siguiente pregunta. ¿Quién es un mentiroso? ¿No? ¿O cuántos han mentido? Y les empieza a sacar la ley. Y les empieza a preguntar de la ley. No, pues yo soy mentiroso. Ah, ya me dijiste. Y bueno, ¿te gustan los hombres? No, ¿cómo crees? Pues me dijiste que eres un mentiroso, a lo mejor me estás mintiendo. Y empieza a hacerle ver sus pecados, o sea, a través de esa discusión, ¿cómo les dijera? De eso que habla con él conversación, empieza a sacar la ley. Y les empieza a hacer ver a los demás que bajo la ley todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Nadie me puede decir aquí que no ha pecado. El problema es que cuando eres católico crees que eres bueno porque no matas, no robas. Entonces ya eres bueno. No, o sea, ¿cuál? Todos tenemos, como decía, Bueno, es que los católicos como te dan tu doctrina de niño, allí te enseñan nada más 10 y, como no estoy infringiendo ninguno de tus 10, pues yo soy bueno. No, sí, tarde o temprano. Ahorita vamos a ver ese de Don Bueno, ¿ok? Vamos a ver ese. ¿Qué evangelio predicamos, hermanos? Pregunta de examen. Sí. Es lo que nos tenemos que aprender. Versículo, nuevamente, ese ya se lo saben, ¿no? Hasta en sueños lo han de repetir ese pasaje. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio de salvación. La muerte y la resurrección de Cristo. Porque por su muerte tenemos perdón de pecados y por su resurrección tenemos vida eterna. ¿Ok? Quinto punto, desesperación. ¿No? Hay personas que a pesar de haber oído del evangelio viven en una especie de desesperación porque según ellos el evangelio no ha ejercido su poder en ellos. ¿Alguien se ha topado con un caso luego en la iglesia? No, es que, espérate, hermano, o sea, tienes que llevarlos a la palabra y mantenerlos en la palabra y orar por ellos hasta que el Espíritu toque su corazón y haya un verdadero convencimiento, ¿no? Entonces, dudan de la salvación. A mí me habló el otro día un chico y me dijo, brother, es que a lo mejor yo no soy salvo, dudo que exista Dios. Le hago, a ver, brother, ¿por qué dices eso? ¿No? Y ya, hablarle, buscar métodos.
A ver, ¿por qué dices que no existe Dios? O que no se ¿No? creen merecedores, aparte. Ok, todos somos. Lo que tienes que hacer es pedir perdón y creer en ese Señor. Vea la palabra. Porque yo no le, o sea, aunque yo le dé el mejor consejo, tienes que llevarlo a la palabra, ¿no? Piensan que la obra de salvación es enteramente de Dios e independiente del pecador, ¿no? Entonces, no dan fruto, hermanos. No dan frutos como en Mateo 3:8, cuando le dice a los fariseos, haced frutos dignos de arrepentimiento, que les dice Juan el Bautista. Gálatas 5:22 al 23, el fruto del Espíritu, ¿ok? Santiago 2:17, o sea, no manifiestan su fe, no hay una manifestación de su fe. Tiene que haber una evidencia en el creyente que ha sido regenerado. Estas personas a lo mejor están desesperados y sí, soy un pecado, pero es que Dios no me ha salvado, es que sigo mal, es que sigo esto, sigo... ¿Qué tienes que hacer? Orar, ser claro con ellos y llevarlos a la palabra. Porque recordemos que el único que convence de pecado, ¿no? Es el Espíritu Santo. Y Él es el único que les va a dar esa salvación y esa confianza en el Señor. Ok, amar al pecado. Amor al pecado. Son aquellas personas que no pueden dejar su pecado. O sea, que vienen a la iglesia, tienen un pie en el mundo y otro en la iglesia, ¿ok? Pecados secretos u ocultos que no se ven a simple vista. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, es gente, hermanos, que no deja el pecado. Ya le compartiste ya esto y no lo deja. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Orar y dárselos al Señor, ¿no? Señor, pues lo único que puedes, no pierdas tu tiempo, ora por ellos. ¿Sabes qué, hermano? El día que el Señor te llame o el día que el Señor trate contigo, aquí te estamos esperando. Y ya dejarles la puerta abierta. El día que en verdad entiendas que no puedes estar en el mundo y en Cristo, ese día que entiendas que tienes que elegir una sola cosa, te espero aquí. Y orar por ellos, porque va a haber gente así también. Esos son obstáculos, hermanos, ¿ok? Que van a amar el pecado. Es que Dios me hizo como Salomón, brother, y amo a 1000 mujeres y más, ¿no? Entonces, pues no. O se agarran de ahí, si Salomón lo hizo, ¿por qué yo no? Pues vete a ver qué le pasó a Salomón, dime cómo acabó entonces. ¿Qué se entiende Eclesiastés cuando expresa, no? O sea, ¿y cómo termina el libro de Eclesiastés, Salomón? Entonces dime, ¿se arrepintió o no se arrepintió? Hablando de Eclesiastés, los testigos de Jehová utilizan mucho toda lo que dice Eclesiastés y de Salomón. ¿Por qué? Lo mal enfocan, o sea, de hecho a mí me tocó una vez oír a uno que hablaba del capítulo 9 cuando decía que y los muertos quedan en el olvido, ya ves, ahí dice, ¿no? Que no hay infierno, ¿no? Porque para ellos no hay infierno, pero no puedes hacer eso, no, la escritura no se contradice. Sí, o sea, tengamos cuidado en ese aspecto y caer en su mal enfoque de las escrituras, ¿no? Porque eso no es. Nosotros, acuérdense, el pastor Paul Washer, busquen, hay unos videos que a mí me encantan del pastor Paul Washer que dice que una vez fueron un testigo de Jehová a tocarle a su puerta. Y el pastor dice que él estaba haciendo su sermón y que salió y dijo, sí, ¿quién es? Y ya que abrió, mire, pues le venimos compartiendo. El pastor dijo, pues, a ver,
Pues bueno, mira, estoy ocupado, te voy a dar 5 minutos. Dime cuál es el evangelio que predicas. Y ellos te predican cosas, es un claro ejemplo de lo que no se debe de hacer. Te predican cosas que no te llevan a Cristo. Te predican cosas, o sea, ya totalmente que no existe el infierno, que en el milenio, que cómo se llama Dios, porque ¿usted sabe cómo se llama Dios? ¿O sabe esto? Y le empezaron a predicar al pastor Paul David Washer. Dice, ¿me puede repetir de nuevo tu evangelio? Hizo que se lo repitieran 3, 4 veces, ¿no? Y dice, ¿eso predicas? Uy, le dice, pues el evangelio que predicaba Pablo no era ese. Y le saca 1 Corintios capítulo 15. Esto era lo que predicaba Pablo, la muerte y la resurrección de Cristo. Y dice en el libro de Efesios 1:8 que cualquiera que viniera con otro evangelio que no sea ese, sea llamada anatema, maldito. Discúlpame, tú no predicas el evangelio de salvación. Se toparon con pared. Y es cierto, serán muy buenos, se organizan muy bien. A mí me impresiona cómo hacen sus templos. Ahorita le O sea, pregunté a esta chica, le digo, oye, ¿y ahorita no andan tocando por casa? Me dijo, no. Así Lo estamos está. haciendo por cartitas y por llamadas telefónicas. Digo, pero no es lo mismo, ¿no? Digo, no, porque así nada más les cuelgan el teléfono y dice, sí. Le digo, porque ustedes son dados de tocar hasta que alguien habla, aunque ladren los perros 20 veces. sí. No, o sea. ¿Sabes qué le dije esta semana? Yo llegué y le dije, oye, ¿quién puede resucitar? Me dijo Dios, Jehová. Ok, ¿y en las escrituras se habla de alguien que haya resucitado? Sí, ¿quién resucitó? Lázaro y Tabita. ¿Quién lo resucitó? Jesús. Le digo, ¿entonces no es Dios? No, le digo, me acabas de decir que lo único que puede resucitar es... Hay versos donde ellos se cuatrapean como lo es Isaías. No me acuerdo, ¿cuál es ese verso de Isaías? Creo es Isaías 9:6, cuando dice, porque un hijo nos es dado, porque un niño nos es dado, es nacido y se llamará... Niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Es uno de los versículos que ellos no te pueden contestar. Se caen ahí. Se caen, o sea, en ese verso se caen ellos. ¿Cuál es Pablo? Isaías 9:6. O el de Colosenses 1:15, que tú eres el que dice que Jesús es creado, aunque eres el primogénito de la creación. Ajá. O sea, lo de Es el hijo de Dios. O que dicen, o con voz de arcángel y trompeta de Dios. No, es un arcángel Jesús. Hay unos que dicen, es que es un arcángel, ahí te lo estoy diciendo. No. Esta chica me dice que es una fuerza. No, Es una fuerza. el Espíritu Santo es una... Y que Jesús simplemente es su fuerza y ya. No, de hecho, cuando termina Pablo la carta a los Corintios, dice que la comunión con Dios, ¿no? Que dice, ahí habla de las 3 personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la comunión con el Espíritu Santo. Una fuerza, ¿cómo vas a tener comunión con una fuerza? Es como si el motor genera una fuerza. ¿A poco yo voy a hablar con el motor de mi carro? ¿No? O sea, al Espíritu no se puede, no es una fuerza. Hay pasajes, hermanos, no se pongan a debatir tampoco, es una recomendación. Prepárense, busquen. Hay una serie que les recomiendo del pastor Armando, a mí me gusta mucho, que es de las falsas doctrinas. Y dedica 3 prédicas a los testigos de Jehová y te da varios puntos. Pero estúdialo bien, y si algún día se presenta y Dios te lo pone, pues dile, ¿no? A ver, pues, pásale, a ver, vamos a leer la Biblia, saca tu Biblia. Y en su Biblia, de hecho, hay hasta versículos mochos, ¿no? Y de hecho, en Juan capítulo 1, ellos le ponen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ellos le ponen, el verbo era un Dios, o sea, lo separan, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa? Oye, ¿dónde imprimen su Biblia? Ellos no imprimen sus Biblias no están junto con las sociedades bíblicas, ¿eh? O sea, ellos tienen aparte y le dices, ¿y quién tradujo tu Biblia? No, pues conocedores. Pero te vas a la raíz. ¿De dónde surgió tu secta? ¿Quién fue Charles Taze Russell? ¿Quién fue el juez Rutherford? Rutherford le robó dinero a cantidad de gente, se hizo una mansión, dijo, aquí en esta mansión vamos a esperar al padre Abraham,
a Isaac, a Jacob y al rey David y al Mesías, que lleguen. Pero en lo que llegan, yo voy a vivir en ella. Y la gente se quedó en la calle y les cree, o sea, cuidado con eso. Ok, seguimos para terminar, hermanos, y no irnos tan tarde. Ok, el fariseísmo, hermanos. Ok, ¿quiénes son los fariseos? Es una pequeña secta judía, legalista y ritualista, conocida por su adherencia rígida a los más mínimos detalles del ceremonial contenidos en la ley. Los encuentros del Señor y los fariseos fueron conflictivos. Ahí tenemos algunos ejemplos, algunos versículos: Mateo 12, 38 al 42, Juan 8, del 39 al 59. ¿Ok? ¿Ya los anotaron? No. Mateo, es que casi no veo. ¿17 qué? Mateo 12, 38, 42. El pastor Spurgeon se topó también con esta gente, con este espíritu de religiosidad. Es una religiosidad esta, o sea, caen en una religiosidad. Cristo no es una religión. ¿Ok? A esto se refiere este punto más que al... Sí, o sea, es gente que a fuerzas quiere, y es un obstáculo esto, ¿ok? Y pasan a afectar a más personas si no tenemos cuidado, ¿ok? ¿Ya? Ya. Ok, usaban sus tradiciones humanas para hacer nulas las escrituras. Mateo 15:1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremediablemente. 5. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre, a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrinas de mandamientos de hombres. ¿Qué pasó aquí? Estos hombres invalidaron el honrar al padre y a la madre, porque muchas veces cuando el padre y la madre ya eran viejos y necesitaban de ellos decían: no, es que no te puedo dar, papá, porque le voy a dar a Dios. Eso es para ofrenda para Dios. Espérate, no invalides el mandamiento. O sea, si tu padre y tu madre tienen necesidad, apiádate de ellos y ayúdales. Y el Señor le está diciendo: oye, ¿cómo haces eso? Y afuera lo invalidas, que es para Dios. No, honra a tu padre y a tu madre, porque eso fue un mandamiento, fue algo de hombres que ellos levantaron. No estaba dentro de la Torá. Entonces, cuidado con aquella gente que saca mandamientos de hombres o cosas y que es muy religiosa y es un obstáculo para la salvación de almas. Su justificación era de acuerdo con sus ideas y costumbres y no según Dios. Lucas 18:10, 2 hombres subieron a orar. Este es el publicano y el fariseo. De hecho, ya han de haber leído esta historia, ¿ok? El fariseo siempre yo, no me hagas como ese publicano, yo no soy como ese publicano, yo soy mejor. No, hermanos. ¿Ok? Nosotros no podemos compararnos con otras personas. Nuestra vara a medir es Jesucristo. Compárate con Jesús y me dices de dónde salen más correas, ¿no? No, hermanos, o sea, la verdad no. Nos humilla el Señor. Perdón, Lucas 18:10 al 13, lo pueden leer. Ok. Después la mundanalidad. Se percibe de 2 formas. Una, en tener poco, pobreza, o tener mucho, riquezas. ¿Ok? Es gente que a lo mejor se deja llevar más por lo material en este mundo y le gana eso, el mundo. Al que tiene poco, en ocasiones desesperado, se debe predicar con mucha sensibilidad.
¿Cómo compartirle a alguien que está en una situación de pobreza? El que tiene mucho puede sentir que lo tiene todo. Se apega totalmente a las cosas de este mundo, volviéndose materialista. Tenemos un ejemplo en la Biblia de esto, que fue el joven rico, que sus riquezas no permitieron en ese momento, ¿verdad?, que llegara al Evangelio, que el Evangelio llegara a su vida. Yo no sé por qué es más difícil predicar con rico. Porque lo tienen todo. Pero hay que enseñarles, o sea, yo la verdad, a mí me impresiona mucho lo de Steve Jobs, el de la Mac. Él enfermó del hígado. Tenía el dinero y fue y consiguió un hígado y se lo trasplantaron. Como al año, 2 años, le dicen los doctores, ¿sabes qué? Tu hígado de nuevo tiene la misma situación. O sea, está mal, vas a morir. No importa los hígados que te pongamos, tú vas a morir. Y ahí te das cuenta que el dinero no hace el cambio. Ante Dios, si Dios sea pobre o rico, dice vas a morir, es que vas a morir. Y todos vamos para allá, ¿ok? El dinero no puede comprar o sobornar a Dios. ¿No? Decía Jesús que ¿de qué sirve ganar todo el mundo? ¿No? Si pierdes tu alma. ¿O con qué comprarás tu alma? ¿De qué forma? ¿No? No puedes sobornar a Dios. Codicia. 9, ya vamos a terminar, hermanos. ¿Qué codician? A ver. Viven afanados, apegados a este mundo, preocupados por su economía. Su Dios es el dinero. Un ejemplo de esto es el mismo Judas, ¿no? Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Ok? Entonces, cuidado con estos hombres. ¿Ok? La codicia les gana el dinero. Y de hecho, los falsos maestros también se dejan llevar por la codicia. 10. Juan 12, Colosenses, ¿qué? A ver, se los pongo. Juan capítulo 12, versos del 3 al 6. Mateo 26, del 14 al 16. Ahí es el ejemplo de Judas. Judas fue es el mayor ejemplo de la apostasía, hermanos, también. Fue un apóstata Judas. Estuvo con el Señor sus 3 años de ministerio y nada. ¿Cuál fue el pecado de Judas? No fue el haber vendido a Cristo, fue que nunca le creyó. Nunca hubo una fe verdadera en Judas. Nunca le creyó. Vio milagros, vio la resurrección de Lázaro, vio cómo le devolvía la vista a los ciegos y nunca le creyó. Que le había creído, pero le ganó la avaricia. No, nunca le creyó. Judas nunca le creyó. Fue como si fuera en el mago, ¿no? Vio un beneficio al seguir a Cristo. En este caso, el dinero. Los apóstatas así son. ¿Y qué pasa? Ahí en Timoteo nos dice la característica: cauterizan su conciencia. No le hacen caso a su conciencia, ellos se dejan llevar por su necio razonamiento y a fuerzas, y se pierden totalmente las verdades de la fe. Así le pasó, ya le pasa al pastor de familia. Orar por ellos, no queda de otra manera. Malas compañías. Son personas que tratan de escapar de su realidad yendo a lugares en donde encuentran y se hacen de malas compañías. Salmos 1:1. No te entremetas con proverbios, ¿ok? Ahí el Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuidado con las enemistades. En Proverbios nos habla que no te entrometas o no te juntes con el suelto de lengua, con el iracundo, con el maligno y los veleidosos o de doble ánimo. Ahí están los pasajes, hermanos. Entonces la Biblia nos dice que tengamos cuidado con esas malas amistades o malas influencias, ¿ok? Son algunos pasajes que tanto en Proverbios como el Salmo 1 nos dice: cuidado. No andes con esa gente.
Apenas ahí en mi trabajo nosotros teníamos un cliente, pues era agradable el señor, ¿no? Era agradable, pero resulta que un día nosotros vamos los jueves a Puebla a vender calzado. Y todos los jueves iba el señor, ¿qué onda? ¿Cómo estás, tigre? Y que no sé qué, ¿no? El tigre. Y entonces, pues muy padre. Pero resulta que hace como 3 semanas, un mes, vio uno de los chicos que va conmigo en la foto de su estado que había fallecido. Y tú dices, pues ¿qué onda? ¿Qué le habrá pasado? Investigando, estuvo en el momento, en un mal momento con la persona mala, o sea, se fue con un amigo, llegaron los sicarios, iban por su amigo y se lo llevaron a él también y lo mataron. Entonces, cuidado, hermanos, la Biblia dice, no te juntes, no te juntes. ¿Pero qué hago? Cristo iba con los publicanos y con las prostitutas, brother. ¿Por qué no puedo ir a la cantina a compartir del evangelio? No, pues tampoco, hermanos, vamos a ir a esos lugares. ¿Qué tienes que hacer? Orar por ellos. Y Dios tarde o temprano te va a poner para que les compartas. Con este tipo de gente tenemos que usar medios justos y lícitos que estén en nuestro alcance con el fin de apartar a esta gente de sus malas compañías. Compañerismo cristiano. Debemos de tener un compañerismo cristiano. Ahí, hermanos, ahora sí que si tú ves a alguien que necesita ese compañerismo, que le hables, que le estés dando un seguimiento, que le digas, oye, pues vente, vamos, en vez de que te vayas allá a tomar a la cantina, pues te invito ahí al grupo de varones. Un video, ¿sí? Si quieren verlo o lo vemos en la otra clase, como ustedes me digan, si llevan prisa o así. Bueno, es que aquí te están esperando. ¿Cuánto tiempo es, profesor? Es como de 10 minutos. ¿Dices la próxima? Sí, No, por mí no hay problema. prometemos que nos apuramos en el recreo. No se preocupen, les pido una disculpa porque ya acabamos tarde. ¿Ok? Entonces, pues el Señor me los bendiga. Queda de tarea capítulo 6 y 7. ¿Sí? El 7 lo vamos a ver aquí. Háganlo. El 7 lo vamos a tratar de explicar rápidamente aquí, ¿va? Como hoy te Como hoy. estamos diciendo Sí, lo que habíamos visto. exactamente. ¿Va? Sí, gracias. Entonces el Señor me los bendiga.